primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Celebramos hoy la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. Su fiesta es el único apóstol que se celebra su fiesta de color blanco. Todos los demás apóstoles se celebra su fiesta de color rojo, que simboliza martirio, derramamiento de sangre. El único apóstol que se celebra su fiesta de color blanco es San Juan, porque él no murió, no derramó su sangre. Él murió exiliado, siendo un ancianito, él murió a principios del siglo II. Fue el discípulo que más vivió. Su muerte se ubica más o menos entre el año 100 y 110, más o menos por ahí se ubica la muerte de San Juan, ya que él murió exiliado. En las persecuciones, siendo un ancianito, fue capturado y fue expulsado y murió en el exilio, lejos. Por eso San Juan, su evangelio va a tener una visión totalmente distinta en cuanto a las visiones de los demás evangelistas, que van a morir a temprana edad. San Juan va a ver la destrucción de Jerusalén. Él va a ver Jerusalén destruida. Él va a tener que pasar la muerte de todos los apóstoles, la muerte de San Pablo, la muerte de Pedro, toda la muerte de todos esos discípulos, la masacre de los cristianos, ¿verdad?, que van a ser masacrados miles y miles de cristianos. Él va a tener que pasar todo eso, pero él no va a derramar su sangre. Su martirio, ¿es mártir? Sí, es un mártir, porque sufrió mucho, cárceles, persecuciones y todo, pero no, Dios no va a permitir que él muera derramando su sangre. El apóstol casto, el apóstol virgen, el apóstol a quien le encomendaron el cuidado de la Santísima Virgen María. Pero celebramos el día de su muerte, celebramos su fiesta, el día de su muerte, pero no con derramamiento de sangre. Hermanos, qué interesante. El 25 nos reuníamos aquí todos para celebrar una gran fiesta, con alegría, con regocijo, como parroquia, como ciudad, como cristiano, como pueblo de Dios. Nos hemos reunido para celebrar con gran alegría el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Y hemos escuchado las diferentes lecturas que nos narran ese acontecimiento. Incluso hemos leído el prólogo de San Juan, cuando dice: y la luz vino a este mundo, y las tinieblas no la quisieron recibir. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Encontramos el derramamiento de la misericordia de Dios sobre la humanidad, pero también vemos la oposición de los hombres ante la llegada de Dios. Ese ataque. Ayer celebrábamos el martirio de San Esteban, protomártir. Imagínense, inmediatamente después de una gran fiesta, el nacimiento del Hijo de Dios, el martirio del primer cristiano, diácono.
Hoy celebramos la muerte de San Juan y mañana, 28 de diciembre, ¿qué celebramos? Los santos inocentes. La masacre de cientos de niños, quizás podría ser, no se pueden contar cuántos, ¿verdad? Pero la masacre de aquella cantidad de niños que murieron por Cristo. Mañana es el día de los santos inocentes. Recuerden cómo se dio ese acontecimiento, aunque mañana lo vamos a celebrar, pero recordemos esto porque quiero decir algo muy importante. Cuando Herodes se dio cuenta de que estos hombres de Oriente venían buscando al niño Jesús, al rey que había nacido, él dice, no, aquí no ha nacido ningún rey y aquí no hay más rey que yo soy el único rey, yo soy el único rey. Y entonces mandó a preguntar a los especialistas, ¿verdad?, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Y los especialistas dicen, ha nacido en Belén, ha nacido en Belén. Entonces él los manda a Belén a averiguar qué tal de ese niño que ha nacido. Estos hombres, cuando lo ven, adoran al niño, pero el ángel del Señor se les aparece en sueño y les dice que no regresen por el mismo camino, porque Herodes quiere matar al niño. Entonces ellos se van por otro camino. Cuando Herodes se da cuenta de que lo han burlado y que se han ido estos hombres, entonces él da una orden, que a todos los niños menores de 2 años sean asesinados. Sean asesinados. Hay unas pinturas que tratan de expresar este acontecimiento de mujeres que están luchando contra soldados, queriéndoles arrancar los niños, los soldados jaloneándoles del brazo de un pie a un niño y partiéndolos con espadas. Es una masacre y a ellos se les llama los primeros mártires por Cristo. Fueron los primeros inocentes en morir por nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, el diablo utiliza este día para burlarse, cuando debería ser un día para reflexionar como cristianos, un día para centrarnos en nuestra vida cristiana y reflexionar lo que implica seguir a Cristo y lo que implica ser cristiano. Muchos utilizan el día de mañana para burlarse de los demás, para burlarse, hacer bromas, para decir mentiras, y es como decir, te voy a ver la cara de tonto, ¿verdad? Me voy a burlar de vos, haciendo mención a que ese día murieron niños inocentes. Por inocente te pasa eso, ¿ves? Por inocente, haciendo ver que un niño es capaz de creer todo, ¿verdad? Un niño es capaz de creer todo. Si a un niño usted le dice, mira, la luna es de queso, el niño le va a creer que la luna es de queso, que toda la luna es de queso. Si usted le habla de las hadas a los niños, él va a decir que las hadas. Si usted le dice a los niños que Santa Claus trae los regalos, el niño le va a creer. Todo lo que usted le diga, el niño se lo va a creer. Entonces, y a eso se le llama inocencia. Entonces, que usted cualquier cosa que le diga a esa persona se lo va a creer. Y de eso se valen muchos el día de mañana para burlarse de los demás, burlarse de ese día. Y yo quisiera decir esto hoy para que ningún cristiano utilice el día de mañana para burlarse, para hacer bromas, cuando debería ser un día para reflexionar y decir cuánto odio ha habido hacia Jesucristo desde el día de su nacimiento, cuánto odio en torno a Cristo y en torno a aquellos que se deciden seguir al Señor. ¿Cuál fue el pecado de estos niños para morir? Haber nacido en el mismo año que nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el pecado de ellos y por eso les tocó morir. ¿A manos de qué? De este hombre sanguinario. Hermanos, la vida del cristiano no es una vida fácil, es una vida difícil. Cuánta tristeza me da cuando a veces habemos personas que ante la persecución, ante la prueba, ante la dificultad, lo primero que hacemos es irnos. Llama la atención hoy el evangelio que hemos escuchado, tomado del evangelio de San Juan, el capítulo 20, versículo 2 al 8. Nos narra el evangelista aquel acontecimiento en el cual María llega a donde están los discípulos y le dice, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y dice que inmediatamente Pedro y Juan oyeron esa noticia, salieron corriendo, pero nos dice el texto
que Juan corría más aprisa que Pedro. A mí siempre me ha gustado pensar en esta forma. Si yo no tengo ninguna carga encima, soy capaz de correr más aprisa. Pero si yo tengo una matatada encima o un bulto encima, aunque yo quiera correr, no voy a poder correr. Aquí tenemos al discípulo fiel, Juan, y aquí tenemos a Pedro, que ha negado al Señor 3 veces y lo dejó solo. Aquel que le dijo, yo soy capaz de morir por ti antes de traicionarte. Y en la misma, antes de que cantó el gallo, él ya lo había negado 3 veces y dijo, no lo conozco, yo no sé quién es él, no lo conozco. ¿Cómo podía correr Pedro a prisa? No iba a correr. Una conciencia que está constantemente remordiendo, una conciencia podrida, un corazón lleno de maldad, difícilmente va a correr con tanta prisa a seguir al Señor. Pedro era consciente que había pecado y Pedro no había cometido un pecado pequeño, había cometido un pecado grave y no solamente una vez, 3 veces. Y acuérdense lo que Jesús había dicho, el que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y no está hablando de una vez, no, 3 veces. Y 3 veces, acuérdense que en la palabra de Dios significa plenitud, ¿verdad? Un rechazo total. Nos está hablando de un rechazo total. Yo no conozco a ese hombre, yo no lo conozco, yo no sé quién es, ¿verdad? Hasta que el gallo cantó, entonces Pedro reaccionó. Ahora que se han llevado al Señor, Pedro no tiene fuerza de correr. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque el texto que hemos leído hoy nos dice que corrió Juan. Juan llegó primero, se asomó, pero no entró, se quedó en la puerta. En eso llegó el discípulo que había llegado después, el que corría más despacio, Pedro, y ese sí entró. Cuando ya había entrado Pedro, entonces entró el discípulo que había llegado primero, y miren, y dice, entonces entró también el otro discípulo al que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Ojo, que esa palabra no se la pusieron a Pedro, se la pusieron a Juan. Entró Pedro y vio los lienzos, el sudario puestos a un lado y a otro, y ahí, ¿verdad? Pero cuando ya Pedro había entrado, había visto todo, entonces entró el discípulo amado y vio y creyó. ¿Qué me dice eso? Que para poder seguir al Señor debo aprender a tener mi corazón libre de pecados. Libre de pecados. Tengo que tener mi conciencia tranquila, sin odio, sin resentimiento, sin envidia, sin rivalidades. Si en mi corazón está gobernando el pecado, si en mi corazón está albergando el egoísmo, hermanos, a veces yo tengo que ver gente en la iglesia que solamente, y lo he visto con mis propios ojos, gente que solo llega a la iglesia a morder a este, morder aquí, morder allá, morder aquí, y ¿saben qué hace esa gente? Sí sacan gente de la iglesia, y tengo que decirlo con mucha tristeza, porque esas personas se encargan de sacar a personas dentro de la iglesia, pero a los poquitos días también se van ellos. Yo lo he visto. En mi vida como sacerdote he tenido que ver con mucha tristeza cuánta gente entra a la iglesia y no entra porque quieran encontrarse con el Señor, sino que entran para ver cómo destruyen, cómo atacan, cómo muerden a su prójimo, cómo critican aquí, critican allá, están sacando los defectos de este, sacando los defectos del otro. Y desmoralizan a la comunidad, desmoralizan a las demás personas, porque solo Dios y ellos saben la lucha que tienen que hacer diariamente por servir al Señor. Solo Dios sabe, pero esa persona lo único que hace es morder, morder, morder y morder, sin importar si va a desanimar a esa persona. En vez de ayudarle, decirle, ánimo hermanita, si falló, levántese, siga adelante. No, lo que hace, ¿para qué vas a la iglesia? Inútil, ¿verdad? Ante cochinas, ante sinvergüenza, y acabarse la fe y el poquito de ánimo que tiene aquella persona. Esas personas no van a avanzar en el camino del seguimiento al Señor. No van a avanzar, de verdad. Una persona con un corazón así, ella solita se va de la iglesia. Y el peor es que no se va solo, se lleva personas también. Así es como han surgido un gran montón de sectas protestantes. Gran montón de sectas protestantes han sido fundadas
la mayoría, por católicos resentidos, católicos que nunca supieron abrir su corazón al Señor, abrir su corazón a la palabra de Dios y entraron a destruir la iglesia. Y después que destruyen la iglesia se van y fundan su propia iglesia y dicen, aquí está la iglesia de Cristo, ¿ve? Aquí es la iglesia de los santos de los últimos tiempos, aquí sí no pecamos, aquí ya estamos salvos. Mire, levante la mano, ya estamos salvos. Esa es la gente. Y se salen calumniando, criticando, hablando pestes de la iglesia, hablando pestes de las demás personas. Ay, hermanitos, ¿qué dice el Señor? Hipócrita, antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que tienes en él, tuyo. Y a cada uno de nosotros el Señor nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta de los defectos de los demás, me va a pedir cuenta de mis propios defectos. Pedro le costó caminar. Algunos podrán decir, no, padre, Pedro no corre tanto porque estaba viejito. No, momento, hermanos, Pedro no era un ancianito. Pedro no era un viejito. Tenía viva a su suegra, ¿verdad? E incluso pareciera que Pedro estaba recién casado porque ni siquiera hijos se le menciona que tenía. No se le menciona que haya tenido hijos. Estaba casado, pero no tenía hijos. Era un hombre que estaba joven. ¿Y tenía la fuerza para correr? Claro que sí, era un hombre dado al trabajo, al campo, ¿verdad? Pero había algo que le impedía. Y por eso el discípulo amado, el que tenía una conciencia tranquila, un corazón libre, era más capaz de correr más aprisa. Y cuando él entró, él creyó. Por eso yo he dicho esto, que la fe es fruto de la fidelidad. Ahí está la clave. Yo siempre he dicho, un cristiano fiel al Señor es un cristiano que va a tener fe. Un cristiano que no es fiel, que solamente es como para rayo, esa no es fe. Eso es como por ejemplo, cuando hay muchas personas que solamente van a la iglesia cuando tienen una necesidad, ¿verdad? Ay, que no tengo trabajo, voy al Señor, dame trabajito, gracias por el trabajo, ahí sí te vuelvo a necesitar y te busco otra vez. Que le salió una enfermedad, que tiene problemas en el hogar, que tiene problemas con un hijo, que tiene problemas de esto, ahí sí va donde el Señor. Utilizan al Señor solamente como un amuleto para la buena suerte o como un solucionalo todo, nada más para eso. Eso no es fe, hermanos. Esa es la misma actitud que tiene una persona que usa una herradura, un amuleto, algo para que le traiga la buena suerte. Para muchos, Dios solamente es un amuleto de la buena suerte. Solamente eso. Solamente eso. Andar una cruz en el pecho para que no me salga la ciguanaba. Nada más. Pero no significa que esa cruz que lleva en el pecho, como decía un cantito antes, que se cantaba en la misa, no sé para qué lo cantaban, pero lo cantaba, decía, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Ahí está la clave, ¿ve? Algunos, miren, con cruces de oro, así las grandes cruces de oro, miren, las grandes cadenas, medallas, pero es puramente un plante para andar planteando que tienen visto. Como podrían andar una cruz, podrían andar una herradura de caballo, ¿verdad? Pero significa lo mismo, porque en su corazón no está Dios. Ese es el problema. Y así vemos muchas personas dentro de la iglesia, muchas personas que Dios simplemente es un amuleto, nos interesa como un adorno, como el cuadro que ponemos en nuestra casa para lucirnos el cuadro. Algunos, ¿verdad?, andan hasta con rosarios de oro, ¿verdad?, en el cuello, rosario bonito de oro, ¿verdad?, y todo eso, pero ni siquiera se saben los misterios gozosos. Solamente andan aquel rosario para plantear, pero ni siquiera el Ave María ni el Padre Nuestro se pueden. Y perdón que diga esto, pero así vemos muchos que solamente nos llamamos cristianos de nombre, pero en la hora de la práctica dejamos mucho que desear. ¿Dónde está tu fe? Dice el apóstol Santiago, muéstrame tus obras y entonces te diré que verdaderamente tienes fe. La fe no solamente es hablar, la fe es vivir también. Por eso yo he dicho muchas veces, el cristianismo no es una idea, no es una ideología, es un estilo de vida. Que no se nos olvide esto. El cristianismo es un estilo de vida. Yo me defino como cristiano
partiendo de la forma como yo vivo. Me defino como pagano, no solamente porque sea bautizado, sino partiendo de cómo vivo también. A un cristiano se le puede decir que es un pagano, sí, dependiendo cómo viva. Dependiendo cómo viva. O sea, yo no solamente me defino por ser cristiano porque soy bautizado. Como ya me bauticé, como dicen los hermanos separados, ya estoy bautizado, ya voy para el cielo. No, hermanito. El cristiano se define por la forma como vive. Porque cristiano viene de Cristo, ¿ve? De Cristo, el ungido, aquel que imita a Cristo, el que vive como vivió Cristo, el que sigue los pasos de Cristo. Ese es un cristiano. Pero yo no puedo decir que soy cristiano como algunos le dicen. ¿Y usted es católico? Sí. ¿Y por qué es católico? Como mi abuela era católica, mi tatarabuela también era católica, mi mamá era católico y yo por eso soy católico también, porque mi papá también era católico. Pero simplemente son católicos de nombre, pero en la hora de la práctica, nada. Y esa es la realidad que vivimos hoy en la iglesia. Entonces, ¿dónde está nuestra fidelidad? ¿Dónde está nuestro compromiso? Y dependiendo de la fidelidad y nuestro compromiso, ahí será la respuesta que nosotros vamos a dar en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Si yo no sigo fielmente a Cristo, si yo no vivo mi vida cristiana, cuando venga la prueba, me va a arrastrar como cualquiera, ¿verdad? Acuérdense lo que Jesús va a decir sobre aquellos que construyeron su casa sobre arena y sobre roca. Sobre arena es lo superficial, ¿verdad? Aquello superficial, aquello aruñadito nada más, ¿verdad? Aquello flojo. Los que construyen su casa sobre la roca representa firmeza, ¿verdad? Pidámosle pues al Señor, hermanos y hermanas, que estamos ya finalizando este año, pero Él nos conceda, primeramente, hacer una reflexión en nuestra vida y reflexionar si realmente estamos viviendo nuestra vida cristiana como se debe. Y si no es así, pidámosle al Señor la fuerza para poder comprometernos más con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.